Hola, soy cocinero Jorge. Bienvenido a mi show, Cocinando con Jorge. En este episodio voy a hacer tofu y tacos, la receta de tacos de mi familia. La receta es muy secreta, así que por favor no lo digas a nadie. Ahora aquí está la receta. Cocinemos. Los ingredientes que necesitarás son carne picada, tomates, aguacates, cebollas, aceite, apio, zanahorias, cochas de tacos, sal, pimienta, condimento de carne para tacos, jugo de tomate y crema agria. También necesitarás una olla, un cuchillo, una cocina y gas en tu casa. En primer lugar, tenemos que hacer la carne picada. Corta 2 o 3 tallos de apio. Las zanahorias. Y las cebollas. Pon el aceite en la olla y enciende el fuego. Pon las cebollas, las zanahorias y los apíos en la olla. Mezcla las verduras. Para la carne picada, agrega un poco de sal, un poco de pimienta y ponla en la olla. Mezcla todo. Agrega el condimento de carne para tacos y el jugo de tomate. Debe tomar aproximadamente 15 a 20 minutos para que se cocine. La carne picada debe tener un color marrón como el chocolate. Mientras se cocina la carne picada, corta los aguacates y saca la pulpa. Este aguacate no quería trabajar conmigo. Saca la pulpa y corta el aguacate. Entonces corta los tomates. Ahora para los chocas de taco. Consigue una bandeja de horno y coloca papel pergamino sobre ella. Pon la bandeja en el horno a 350 grados Fahrenheit. Y deja la cocha salir durante unos 7 minutos. Saca la bandeja y podemos empezar a preparar los tacos. Consigue una cocha de taco y unta un poco de crema agria en el fondo. Agrega la carne picada, los tomates y los aguacates y ya terminaste. ¡Disfruta!